¿Qué tal a todos? Los saludo con ustedes siempre desde el Sendero de los Brujos. Vamos a continuar precisamente, nada, nos faltan 3 personas para por fin terminar ya todo lo que es concurso, esta dinámica que hicimos en relación a esa interpretación de los sueños para este desarrollo interno. En este caso toca a Jorge Salazar y me voy a pasar al otro lado y voy a barajear enfrente de todos para que se pueda ver lo que es la tirada. La voy a poner, van a quedar derechos para mí, al revés para ustedes, y después yo voy a voltear la lectura en relación a cómo ustedes la tendrían que ver. Pero bueno, vamos para allá. Y vamos a ver entonces Jorge Salazar, ¿no? Ya le toca este tarot precisamente, que es el tarot de Aleister Crowley. Tarot, mis favoritos. Tuvo la suerte, buen George. Y entonces vamos a ver, ¿no? Estamos barajeando, ya saben, para que veamos. Así, por algo, pasan las cosas. Y si pueden ver, ahorita que terminen las 7 barajeadas, pueden ser 3, 5, 7. ¿Por qué números pares no? Suscríbanse a los cursos. No tiene un sentido de ser. Ya, no sé si me enfoque bien, pero aquí está la cruz. Así que la cruz, esa cruz. Ahí podemos ver la identificación. La pueden buscar en internet, la cruz Rosacruz. Aquí no vienen todos los simbolismos, pero es genial. Pero pues vamos a empezar entonces directamente con esto para ver la disposición de las cartas. Así están, así quedaron muy bien. Entonces, tenemos la primera carta, que es el sentimiento, lo que representó. ¿Cómo te va a sentir ese sueño? Porque el significado de los sueños va más en el sentir, que a veces en el mensaje intelectual que queremos nosotros querer descifrar. Vamos a ver las situaciones, las acciones, qué estaba pasando, qué es lo que estaba sucediendo. Posteriormente vamos a la energía, qué fue la energía real del sueño. Vamos a ir viendo porque hay que hacer muchos cambios. Ahí está, hay bastantes cambios, hay que empezar a modificar algunas cosas debido a que no hay energías que hay que cambiar, hay energías que no de todo están al 100. Habrá que ver el por qué que te representa ese sueño, esos cambios, movimientos, cosas que se han hecho, y de hacerlas, pues bueno, vamos a ver la sexta carta, que es la que se manifiesta, y el resultado de hacer los cambios, de a lo mejor corregir cosas, corregir caminos, todo eso, pues bueno, sale excelente. Entonces vamos a realizar esta tirada. Voy a ver los encuadres precisamente para ver si podemos tomar la foto. Sí, aquí nada más nos faltaría esta que está un poquito más para acá, para que se pueda ver. Hasta la fuerza, la bajamos así y perfecto, y en unos momentos regresamos. Y bueno, entonces aquí tenemos la lectura. La voy a dejar aquí un ratito en pantalla. Y vamos a ver entonces rápidamente todo lo que viene en esta tirada. Y tenemos el 10 de copas invertido. Y esto va a representar el sueño, las sensaciones que se tuvieron del mismo. Jorge nos dice que de adolescente frecuentemente tenía un sueño muy recurrente. Dice que el sueño despertaba y se sentaba en la cama, pero empezaba a llenarse el cuarto de ladrillos, como si las paredes tomaran vida. Despertaba muy alterado y suspiraba porque se daba cuenta de que era un sueño, pero cuando volvía a dormir seguía la secuencia en vez de empezar de nuevo. Vamos a ver el momento en el cual tú te encontrabas en ese tiempo. Al tener un 10 de copas negativo, entonces vemos que estabas en un momento meramente emocional, en donde tú estabas realizando ciertas cosas y al parecer no estabas obteniendo nada a cambio. De ahí que pueden ser esos ladrillos, ese volver a dormir, el volver a soñar lo mismo, ese estar atrapado. Tenemos que ver que en el momento donde pues, tú estabas en esos instantes, era un ocultarse, un desviarse, un esconderse tal vez de un llamado espiritual. En ese momento el protegerte
el que en el mismo sueño esa energía insistiera en volver a repetir lo mismo para que tú rompieras ese muro, era un rechazo, una negación, una frustración. Esto podría hacer que hubiera una especie de negatividad. Ahí es donde, pues, incluso se pudo haber tenido etapas en donde se puede haber reaccionado de forma no adecuada. Y también, ¿por qué no? Algo que se estaba, digamos, preparando para un evento que pudieras tener, el cual no iba a ser del todo el más positivo. Posteriormente vamos a la siguiente carta, que la siguiente carta es el mundo, ¿no? O sea, sí, es el mundo, que viene tal vez con otra forma. Y es la templanza. La templanza es esa situación en la cual tú te encontrabas en esos precisos momentos en relación al sueño, y vemos que está al revés también. Aquí habrá que ver, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, eso es el sueño que estamos calificando, pero ¿por qué tiene esas cartas en estos momentos? Aquí hay algo extraño, tenemos que checar también qué cosas estás haciendo o dejando de hacer. Porque esa carta en el sueño, esas acciones que por algo en estos momentos te está llamando la atención, esa conciencia. Tú lo pudiste haber soñado hace 10 años, 15 años, pero ahorita sale ese sueño, ahorita es ese mensaje que te está diciendo. Y aquí hay un rechazo también a lo espiritual. Si nos damos cuenta, en la primera carta era ese rechazo, ese llamado, y después ese rechazo a lo espiritual por una falta de visión. Ahí es donde hay un desvío. Tal vez la forma en la cual estás tú observando las cosas es muy reducida. O hay una especie de indiferencia, lo cual no podemos llegar a esa parte, porque lo peor que podemos nosotros hacer es llegar a una especie de indiferencia. Aquí hay una especie de exceso, incluso de pasividad. Posteriormente, la energía que se encuentra dentro de ese sueño, la energía que lo va a representar, ¿no? Es como la fuerza que lo motivaba. Ya tienes una carta al revés. Aquí son obstáculos que son complejos. Hay algo que puede estar diciéndote, incluso esos ladrillos, ¿no? Esas dificultades, esos elementos en la vida que parece que tienen una solución muy compleja, en donde todo parecía desfavorable. Por más que se quiera despertar ese sueño, se vuelve a repetir, y entonces en lugar de tú romper con eso, hay esa indiferencia y querer despertar. Pero el sueño insiste, porque no es solamente el hecho de ya no existe, simplemente es el hecho de tumbarlo. Ahí donde los objetivos no se llegan a alcanzar, donde hay muchas cosas que no se llegan a percibir, ¿no? Aquí sí es una lectura pues interesante, tal vez. Y vamos al 8 de espadas. El 8 de espadas, esto, aunque venga al revés, lo tienes en una connotación que es positiva, ya que muchas veces las espadas siempre nos van a referir, cuando están invertidas, a connotaciones que van a ser meramente positivas, ¿no? Aquí vamos a ver qué podemos encontrar en este 8 de espadas, y aquí es el significado consciente. ¿Qué es esa parte que se buscaba resolver en la realidad? Había grandes movimientos en la mente, pero esos movimientos estaban más bien filtrados. O sea, esa energía espiritual estaba filtrada por los pensamientos. Estaba buscando un estado de equilibrio, el cual ya se había pensado. Es aquí como el vacío, en donde se buscaba la mente vaciarse. Esos ladrillos, esa ruptura, era romper con ese estado donde nosotros mismos nos hemos identificado. Eso pasa, a veces nos identificamos nosotros con una idea de nosotros mismos, con un evento en nuestra vida, una característica. Nosotros, si llegamos a tener una etapa negativa, se encosta en nosotros, entonces tiene que ser así. Ya se pierde la visión. Ya no se logra superar eso, y no por facultades, no por cualidades, sino porque uno ya se encasilla en esa parte. Entonces aquí era como un grito de romper con eso, no de escapar, era de enfrentar las cosas, era esa forma de modificar nuestro interior. Eso de ya no me identifico con esta situación, ya no me identifico con este problema, ya es económico, sentimental. Entonces se requiere dar esa vuelta. Ya hay una necesidad imperiosa de cambio. Hay que buscar el romper eso y ver la vida ya no meramente como un fin, sino como un medio de evolución, donde pues en ese sueño nos vemos presos en algún estado denso, y también está esa necesidad de salir de ese muro,
donde se busca escapar para incluso llegar a la aceptación de todo lo que es la parte positiva, la parte negativa, y entonces en base a eso puedes lograr esa modificación y ese cambio. En la quinta posición vamos a ver lo que es la parte subconsciente del mismo sueño, que es lo que nos va a referir esa parte subconsciente del mismo sueño, y tenemos a la fuerza al revés. El significado de la fuerza al revés, eso nos va a llevar a una forma de coraje. O sea, en el subconsciente esa energía de enojo, esa energía de coraje, a veces el mismo rechazo a uno mismo, el creer que la vida te forza a una parte, o el autoforzarse, el autoconvencerse, pero de una forma agresiva, en donde se vive en una terquedad y en una lucha que no lleva a ningún sentido. Si es bien que el guerrero lucha, pero también elige las luchas que tenga que hacer. También hay peleas, esa carta habla de disputas, habla de enfrentamientos. ¿Qué se requiere o qué requieres tú hacer para poder manifestar, para poder equilibrar, para poder salir de esos estados en los cuales pues tu espíritu busca esa libertad, pero hay ese temor de salir, ese rechazo incluso a lo espiritual? Y aquí hay que actuar con sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría es ser coherentes, es lo que sabemos, lo que tenemos, utilizarlo en beneficio de nosotros, utilizarlo en beneficio de los demás. Así sepamos poco, no importa. ¿De qué sirve saber muchísimo si eso no lo llevamos a cabo? Aquí la energía es encontrar ese equilibrio, esa serenidad. Y por medio de la paciencia, ser objetivos, quitarnos esa ira, quitarnos esa visión a veces borrosa de las cosas, lograr esa claridad, lograr aprender de la vida, aprender de los mismos errores. Eso es lo que llaman el karma yoga. El karma yoga, eso representa el tomar cada elemento de nuestra vida como un elemento de aprendizaje. También es el buscarnos a nosotros mismos y en esa soledad de encontrarnos. El desapego completo a las cosas, a las ideas, y el buscar ese continuo estudio, esa relación de nosotros mismos que pudieran apoyarnos para poder realizar un sinfín de elementos. Vamos a la última carta, la cual viene bien, es una conclusión que es positiva. Entonces, ¿qué es lo que en esta carta nos refiere? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuáles son los efectos que se puedan manifestar dentro del mismo una vez tú retomando las cosas, retomando cierto camino? Esa carta, el caballero de copas, es el mensajero. Y otra vez vemos esa copa. Es ese mensajero de lo espiritual, el mensajero de la calma, el mensajero de la paz. Ese príncipe, ese caballero, es el poder, es la energía con el todo. Es tal vez el no romper con ese muro, es volverse uno mismo con ese muro, es reconciliarse con esas ideas, es reconciliarse con aquello que nos atrapa, es el ser uno mismo con el mismo obstáculo. Es como el caballo y el caballero. O sea, los dos son seres diferentes, pero que los dos se están moviendo. Es esa parte en donde, ¿por qué romper ese muro? ¿Por qué no mejor utilizarlo para subir, para crecer, para llegar a donde se tiene que llegar? Esa mente que va más allá de la creatividad es desarrollar incluso esa parte espiritual, esa parte femenina, hablando de forma espiritualmente. Es entender las emociones, es desarrollarlas, es hacer caso a la intuición, es enfrentar de forma determinada con las circunstancias. Es ese gobierno que va desde el espíritu, que va al corazón, y entonces nos empieza a dar sentido a nuestra vida. Esas buenas noticias, esas emociones interesantes, esas claves que están en los sueños, que se manifiesten de una forma totalmente evolutiva, de una forma adecuada. Es encontrar esa comunión, es encontrar ese mismo rito en nosotros, esas claves espirituales que están obrando. Recuerda que todos los ritos, todas esas manifestaciones, simplemente es la emulación del cosmos en nosotros mismos. Encontrar esa energía, encontrar nuestro sol, encontrar nuestro mercurio, encontrar esa ascendente, encontrar dónde está nuestra parte, dónde está nuestro Venus.
ese rito que se repite en el día, en la noche, esa transición del sol, donde nosotros llegamos a un cenit, es donde debemos nosotros encontrar todas esas partes que de alguna forma le hemos desperdigado en energías, en maldiciones, en situaciones. Y entonces, ahora sí, a tomar ese caballo, tomar ese impulso y empezar a salir adelante. Espero que te haya gustado, Jorge. Esa es una de las formas que puedo interpretar. Eso espero que te haya dejado algo realmente. Y que pues en base a eso, pues tú puedas desarrollar pues muchas cosas, ¿no? Desarrollar aquello que de alguna forma te pueda llevar a eso que pues tú estás buscando. Hablando de esto, de los ritos, hablando de los cultos, ¿no les parece si hablamos precisamente de esto, ¿no? Para darle esa continuidad a esta lectura y que todos podamos aprovecharlo. Vamos a hacerlo un programa conceptual. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, en el Palo Mayombe estamos hablando de que es un culto donde se basa en ritos, donde se basa en ceremonias, que los ritos y las ceremonias precisamente son aquellas emulaciones de la naturaleza, del cosmos. Incluso en las prendas, en las óperas de los santos, viven ahí los elementos que van a representar lo que es el microcosmos. Incluso cuando uno va enfrente a una prenda se dice que ahí existe todo un universo. Y claro que sí, existe un universo de forma energética. Aquí incluso podemos ver que la densidad de energía es tan grande que se permite contener todo ese macrocosmos en un elemento que pudiera resultar en comparación pues tremendamente pequeño, ¿no? Pues, en comparación con todo lo que es. Aunque la prenda pudiera verse muy grande, pues la forma física de la prenda pues es terriblemente pequeña. Entonces, aquellos ritos, aquellas ceremonias, si bien muchos de esos parten de la mente humana para poder emular aquellos elementos, como es el día, como es la noche, la luz que vence la oscuridad, y de ahí podemos ver que sale la mayoría de las ideas religiosas, pues ahora sí, prácticamente de todas las religiones. Sin embargo, también existen elementos, aunque vamos a acotar antes de continuar, que sí, claro, que dentro de todos los elementos rituales o religiosos existe la mente, existe parte de la psicología. Tenemos que ver que hay algunos elementos que escapan a eso, que van más allá del pensamiento. Y aquellos elementos, aquellos ritos, aquellas manifestaciones son realizadas por el humano y aprendidas, pero por medio de un acto, vamos a ponerle divino, donde hay una especie de iluminación que se sufre en las personas, que sufren los magos, que sufren los brujos, y que por medio de esa inspiración empiezan a desarrollar todos los elementos que ahorita conocemos. Esa inspiración, obviamente, pues es una inspiración divina. Cada persona va a ser escogida, va a tener un nivel de magia diferente, va a tener un nivel de H diferente, si lo queremos ver. Y ese lo va a tener que desarrollar, lo va a tener que utilizar. Nosotros podemos tener o haber nacido con un nivel bajo, tal vez, en comparación a otras personas. Pero ya nuestra voluntad, lo que hagamos con él, lo que desarrollemos, eso nos va a llevar a hacer realmente un cambio. Sin embargo, siempre debe de haber ese factor divino, esa energía que va a estar guiándonos en nosotros, ese, como vimos hace rato, esos llamados espirituales que nos van que van a ser manifiestos. Y que una vez esperaría un llamado espiritual como una manifestación, esperaría un llamado espiritual como una presencia de un ser divino. Porque realmente esos llamados espirituales es esa repetición de aquellos elementos de nuestra vida que no podemos resolver, que nos atrapan de alguna forma. Entonces ahí se empieza a dar esa manifestación. Muchas veces cuando se pregunta, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Cuál crees tú, ustedes que están escuchando, cuál crees que sea el propósito de tu vida? O más bien, más que el propósito de la vida, porque ese a lo mejor puede ser muy ambiguo, muy general o muy particular. ¿Cuál crees que ahorita sea ese elemento en tu vida que tienes que desarrollar para poder evolucionar? ¿Nunca te has pensado, nunca te has puesto a pensar eso? Que existe cosas en tu comportamiento, cosas en tu vida, que al modificarlas y cambiarlas, logras resolver incluso problemas que pareciera que no tuvieran ninguna coherencia.
me pasa tal situación X o Y, y eso tal vez no le pongo importancia, pero resulta que al resolver esa situación X o Y, te empiezan a abrir canales en donde inmediatamente me empieza a ir bien en el amor, en el trabajo y en otros desarrollos. Es algo extraño. Es como si, por ejemplo, ahí puede haber un tema de vida. ¿Cuál sería el tema de vida que ustedes tienen? Eso que tienen que resolver para poder adelantar en la vida y para no quedarse estancados. Y no es necesario un oráculo, no es necesario tirar un tarot, ni un chamalongos, ni tirar un dilogún. Si tú te pones a pensar en ese momento, ¿cuáles las dificultades mayores que estás tú pasando en tu vida? Inmediatamente vas a obtener la respuesta de qué es aquello que se tiene que trascender para abrir todas aquellas puertas. Imagínate que estás en una situación donde económicamente las cosas no están rindiendo como tú quieres. Y por más que haces el esfuerzo, por más que te comprometes, no logras obtener aquel desarrollo que tú estás buscando. Entonces, necesariamente requieres replantearte muchas cosas. Tú tienes una energía limitada. Y tal vez el trabajo donde tú estás no está dando lo suficiente. Sin embargo, tú estás gastando esa energía, estás gastando ese tiempo, estás desgastando tú mismo. Porque puede haber ese miedo, esa incertidumbre. Porque la situación es tan mala que no podemos buscar otro lado, porque no vamos a encontrar, y entonces, aunque sea una miseria lo que se esté recibiendo, pues hay que continuarlo porque la situación es muy complicada. Entonces nos aferramos precisamente a ese como pedacito de queso, ¿no? Esa parte en donde nos entretenemos con eso y ya no logramos avanzar a más. Y eso bajo ninguna circunstancia va a estar bien. Porque no hay ese enfrentamiento, no hay esa forma de direccionar nuestras vidas hacia metas más sublimes, hacia metas que puedan ser mayores. Y para eso necesitamos lo que es conocer. Si vemos esto en relación con los rituales, el hecho de que a veces nos identificamos con una forma de vida, nos identificamos con una manera de ser. Resulta que estos rituales, ¿no?, que podemos nosotros, antes que nada, identifica primero esa parte, identifica qué es lo que te atañe. Identifica si es el problema con la familia, identifica si es el problema con los hijos, identifica si es el problema continuo en el trabajo, identifica cuál es ese problema. Y entonces, una vez que lo tengas identificado, te voy a decir lo siguiente. Vas a poner que es un problema en la familia, en la cual tú no te llevas bien. ¿Por qué? Por recuerdo del pasado, por tal vez cosas que tú sufriste, y entonces te queda esa marca, lo cual es muy válido. Pero entonces tú decides abrir los ojos, decides modificar, decides empezar a vencer todos aquellos temas. El hecho de que tú te lleves bien con tu familia significa que es un tema. Va a empezar a abrir canales que estaban totalmente cerrados porque estaban esperando a que tú concluyeras con eso. Y ahí es donde está lo extraño, lo mágico, lo irreal, pero completamente tangible y perfectamente, pues, verdadero. En donde tú al hacer ese cambio que pareciera no tener ningún sentido, abres ya, o sea, quitas, es como decir, ya logré pasar esa prueba, ya no hay como que ese examen que hay que hacer. Entonces, al hacerlo, la vida se empieza a abrir a muchos otros elementos. Pareciera ilógico, pero tiene toda su lógica. Todo es energía. Y al tener tú ese tema, piensa cuál es el que tú tienes. Eso te bloquea. Al momento tú de desbloquearlo, de hacer el esfuerzo, a lo mejor voy a ver a la familia, voy a tratar de reconciliarme, voy a yo llegar de tal forma. Tal vez lo logres, tal vez no lo logres. Pero ya energéticamente tú te desprendes de eso y logras soltar y saltar ese obstáculo. Entonces, de pronto, pues ya te cae un dinerito más, ya te cae a lo mejor una propuesta de puesto, ya empiezas a mejorar en lo sentimental, empiezas a desarrollarte en otros aspectos, empiezas a tener un crecimiento. Pero ¿cómo? Si lo único que hice, ¿qué tiene que ver que yo haya pedido disculpas a mi familia, reconciliarme con mi familia, reconciliarme con mi familia, con que yo empiece a tener mayores percepciones económicas? Bueno, te estoy diciendo que todo es energía. Y esa energía ronda. Y al momento de tenerla atorada, eso evita precisamente que tú abras esa llave mágica y empieza a salir aquel genio que te va a empezar a dar, obviamente con el esfuerzo y tus buenas decisiones, pues todo lo que tú estás incluso no solamente necesitando, sino pidiendo. Si nosotros vemos dentro de los rituales que se realizan, existe ese movimiento de energía, pero este movimiento de energía está meramente, obviamente cuando se hace de forma correcta, está especificado y está
alineado y va a conllevar toda una serie de elementos y procesos y pasos que lo van a enfilar de forma correcta para lograr lo que nosotros queremos. Muchas veces los mismos rituales hacen que nos desprendamos un poquito del ego y entonces entra completamente esa energía. Hay que saber cómo hacerlo. Hay que saber, no solamente, porque no todas las personas se dedican, que son tatas o alados o santeros o que se dicen serlo. Hay una forma correcta también de hacerlo. Aquí puede haber alguien que sepa completamente los libros, que sepa completamente las teorías, pero si dentro de su ser no está esa manera, esa conexión para lograr embonar de forma correcta con lo que está realizando, entonces no se va a lograr esa obra mágica. Entonces tenemos que saber cuáles son las formas correctas, no solamente en cuanto al padrino, al santero, al tata, al volado, de sus formas de realizar las cosas, sino también nosotros debemos de saber incluso cómo pedirlas, cómo decretarlas, cómo buscar que se hagan manifiestas, dónde tenemos que utilizar nuestra inteligencia, nuestro esfuerzo, tal vez a veces físico, para lograr obtener las cosas. Las cosas van a venir de la nada. Los mismos rituales son esa conexión con los espíritus que han sido, todas esas prácticas han sido pues legadas y provienen de una inspiración divina. Pero si tú no tienes claro esos cambios que se tienen que realizar, no va a pasar absolutamente nada. De ahí siempre la insistencia de que todos estos trabajos que se realizan acompañan al éxito, acompañan esa libertad, acompañan ese desarrollo, pero que no lo van a dar por sí solos, porque esa parte tú la tienes que poner y eso es por necesidad. Muchas veces vemos que en los cultos se tiene, sobre todo en Palo Mayombe y en santería, tenemos el oráculo en donde nos va a revelar todas aquellas cosas que van a pasar en nuestra vida y además nos van a dar esos elementos necesarios que tenemos que hacer para poder resolver la situación. Y obviamente eso implica un acto de la propia voluntad, porque para poder resolver o quitarnos esos estados necesitamos un acto primero que emane de la voluntad y que sea el primero y mínimamente el hecho de querer salir de ese estado. Eso ya es una parte que puede ser pues de las más trascendentales. ¿Qué es realmente lo que se hace cuando nosotros hacemos un trabajo, tanto en Palo Mayombe, tanto en santería o en cualquier otro sistema adivinatorio? Lo que se hace, y voy a ser un poco redundante porque esto es lo más importante, nosotros al realizar un sacrificio, al dar un ebó, al dar algo a los espíritus, a la prenda, a los santos, lo que estamos realizando es un canal, estamos generando un canal, estamos realizando un vínculo, estamos limpiando ese vínculo y de esta forma, al dar esa sangre, al dar ese tributo, estamos haciendo que la energía circule de una manera muy clara. Estamos en ese vínculo entre nosotros y la divinidad por medio de la naturaleza. Es por eso que se utilizan los palos, se utilizan ciertos elementos como incluso pueden ser las aguas de río, el agua de mar, las hierbas, todos aquellos elementos de la naturaleza junto con nosotros y dirigidos a la divinidad. Entonces van a generar precisamente esa triada, ese vínculo con nosotros. Una vez que nosotros tengamos ese vínculo, que realicemos ese trabajo, vamos a estar cargados de esa energía, vamos a ser como vistos, por así decirlo. Y de nosotros va a depender mantener ese canal correcto, ese canal lo más limpio. Nosotros cuando salimos de un trabajo, vamos a salir con toda la energía, vamos a salir con todas las posibilidades, vamos a salir diferentes. Pero de nosotros va a depender, cuando salgamos de ahí, el mantener ese canal. Incluso hay ceremonias como lo que es la rogación de cabeza, en donde se te dice que no puedes darle la mano a nadie, que no puedes tener un contacto durante un tiempo, tal vez ese día con nadie, ya que estás limpio en ese vínculo, ya que en esos momentos después de la rogación tienes un canal abierto para que tú puedas pedir, para que tú puedas pensar en tus problemas. Entonces los mismos espíritus, al tener ese canal totalmente claro y transparente, entonces van a empezar a obrar en esa realidad y empezar a desarrollar, a cambiar, a modificar todo ese entorno. Esto es muy importante, de esto se trata. Una vez tú haces los trabajos y haces cosas que son negativas, empiezas tú a caer en aquello que se te prohibió, en aquello que se te dijo que no tenías que hacer, en actos que no son positivos, entonces lo que va a pasar es que tú vas
a romper con ese vínculo, las cosas que se hicieron pues no van a servir de nada. Entonces también es importante eso. Una vez que hagas los trabajos, tienes que comportarte de la manera más adecuada, de la manera más recta, porque de nada te va a servir matar 500,000 animales, tener muchísimos, digamos, tributos, dar muchísimos regalos a los espíritus, cuando saliendo con tus actos, pues tú mismo vas a romper aquello que tú estás realizando. Entonces, de esta es una de las formas que se tienen que tener bien en cuenta, ya que el romper con esto pues, es como si hiciéramos, obviamente, el mal. Esto el programa a lo mejor queda un poco corto, ya que lo que queremos ver es simplemente al hacer un tributo, al rendir ese culto, cómo se forma ese canal, cómo tenemos que preservarlo y cómo darle esa mayor fuerza, esa mayor energía para que nosotros podamos aprovechar todo ese momento que los espíritus bajan, nos ven, nos escuchan y nosotros realizamos nuestras peticiones, y de ahí tenemos que mantener esa actitud adecuada para que puedan llegar hacia donde nosotros pretendemos. Espero que este programa te haya gustado. Ya sabes que puedes compartir, puedes comentar, puedes dar like. También te comento que en el teléfono hay un teléfono que ya se va a tener, y aquí te lo voy a decir ahorita. Te voy a explicar para qué es este teléfono, ¿no? Bueno, primero te lo voy a mencionar y ahorita te digo para qué es. El teléfono es el 55 60 82 63 30. 55 60 82 63 30. ¿Y por qué tiene esa importancia? Debido a todos los cambios que vamos a hacer, debido a todos los nuevos proyectos que tenemos, que ya están en puerta, que en algún momento tú ya los vas a ver. Bueno, hemos tenido ahorita pues mucho movimiento, mucha gente, muchas cosas, y lo que pretendemos es dar la mejor atención. Ese teléfono lo voy a tener, pero va a tener las siguientes condiciones, ya que para eso están todos los demás teléfonos. Tú vas a seguir, si tú solicitas una consulta o quieres contactarnos, ya que por cualquier cosa, los teléfonos son los que siempre te va a poner en pantalla. Sin embargo, ese teléfono, el 55 60 82 63 30, ese lo voy a tener yo o gente que está, digamos, muy cercana, para que se pueda llevar directamente esa solicitud, y va a tener estas condiciones. Si tú mandas mensaje, ya sea para dar un seguimiento a tus trabajos, para lo que es revalorización, la valorización de los trabajos, para solicitar una consulta, para algo que esté pendiente, entonces mandas a los teléfonos normales, a los que siempre aparecen en pantalla. Y si durante ese día tú no tienes respuesta, vas a mandar tú una copia de pantalla para que veamos que realmente y efectivamente tú lo mandas, y entonces aquí yo lo voy a tener, o quien lo tenga en ese momento, inmediatamente se va a mandar esa copia de pantalla a quien hace las citas, a quien organiza, a quien puede dar esa respuesta, ¿no? Eso va a ser ya como de forma inmediata. Tú lo haces, eso yo lo voy a revisar solamente en las noches. Una vez que ya yo vea esos mensajes, lo voy a mandar directamente y ya se va a tener respuesta al otro día. Ok, puse yo, hay un punto que dice que después de un día no se tenga respuesta. En este caso, tendrá que mandar la copia de pantalla donde ustedes ya mandaron mensaje y no han obtenido respuesta, para que yo pueda reenviar el mensaje y sean atendidos. Solo el mensaje de WhatsApp y no se atiende nada personal, que no se vale este servicio, será bloqueado y tendrá que realizar todo en los demás teléfonos. Entonces aquí ya está muy claro. Entonces les pido que no hagan mal uso de esto. Esto es para ustedes, para que ustedes puedan tener mayor contacto, para que ustedes puedan ser atendidos de la manera más breve. Bueno, pues les pido a ustedes y les recuerdo que están aquí en el Sendero de los Brujos. Muchas gracias.